Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y bueno, pues este es su programa Concilios. El día de hoy vamos a iniciar con un documento diferente. Se trata de un decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa dentro de la Iglesia Católica que se llama Perfecta Caritatis. Este documento es fundamental porque la vida religiosa es muy distinta y es realmente vivir muy cercanamente los consejos evangélicos, es decir, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, del Caribe, de España y de todos aquellos lugares donde llega esta bendita señal de María Visión. Bienvenidos, iniciamos. Como siempre, un gusto de estar aquí con ustedes, recordándoles nuestras vías de comunicación para el día de hoy. Como siempre, tenemos el correo de concilios@mariavision.com para comunicarnos con ustedes. Y los que quieran hacerlo inmediatamente, tenemos la cuenta de Twitter, @P minúscula HILOS, filos, PHI y latina, L de Lalo, OS 1403. Me pueden buscar ahí o Manuel Ocampo Ponce en Twitter para que nos podamos comunicar inmediatamente durante el programa. También contamos con otra vía de comunicación que es la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Ahí me pueden encontrar también en Facebook y hacerme una solicitud de amistad. Todas las personas que hacen solicitudes de amistad durante el programa, yo las recibo con mucho gusto y ahí podemos ir comentando, ya sea en mensajes privados o en los anuncios que voy poniendo del programa, que bueno, pues voy anunciando el horario y también que no se les olvide y que nos acompañen aquí en María Visión. El día de hoy, pues ya les digo, vamos a empezar con este documento, un documento precioso del Concilio Vaticano II, este último concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia Católica. Este ha sido el concilio número 21, además del concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio celebrado por San Pedro. Todavía estaban San Pedro y los apóstoles. Es así como se ve también la sucesión apostólica, como hay un seguimiento desde Cristo, San Pedro, hasta hoy el Papa Francisco. Y bueno, este concilio se celebró en los años 60 del siglo pasado. Entre los documentos está este decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, que es importante porque imaginen ustedes en el contexto del siglo XX, ya en plena modernidad, pasando a lo que se llamó la postmodernidad o a lo que algunos han llamado postmodernidad. Y bueno, esto de postmodernidad viene este término principalmente debido a que, bueno, pues a que había un cansancio, había una reacción en contra de todo lo que ha sucedido o de lo que sucedió durante la modernidad, es decir, del idealismo, del racionalismo, de que el hombre se había encerrado demasiado en sí mismo y había rechazado la realidad. Entonces, algunos autores de movimientos existencialistas que ya venían desde los años de 1923 con el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt, sobre todo la Escuela de Frankfurt neomarxista de corte de izquierda y el Círculo de Viena fenomenológico, en donde se formaron algunos de los papas, como puede ser el Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues ya tenían grandes deformaciones estas escuelas, pero sin embargo había una reacción, había ya un sentimiento, un sentir de que pues no se ajustaba al ser, a la realidad del pensamiento humano y que por lo tanto el idealismo era demasiado desgastante y trataron de dar la vuelta al ser, es decir, a las cosas, la vuelta a la realidad, lo cual bueno, pues vemos después, ¿verdad?, de varias décadas,
no fue posible. Y por eso ahora hay una controversia entre si realmente la posmodernidad es postmodernidad o realmente es una continuación de la modernidad que no pudo salir del idealismo, del inmanentismo, del subjetivismo, del relativismo, del hecho de que el hombre renunció a la objetividad, renunció a Dios y renunció a la capacidad de la inteligencia a conocer más allá de los fenómenos y de las ideas. Esto es lo que parece ser que ha sido el principal problema de este contexto. Y en este contexto, pues imagínense la crisis de la vida religiosa, en un contexto en el que ya el hombre, sus estructuras, ya se había dividido la humanidad en dos bloques que son el de izquierda o comunista y el de derecha o el capitalista liberal. Pues había ideas ateas, había un ateísmo, estructuras de pecado, estructuras administrativas y políticas de injusticia que, como vemos ahora, pues nos han llevado a grandes injusticias, a graves injusticias sociales, a la polarización del mundo, al aumento de tantos pobres a nivel mundial y de tan pocos países ricos, cada vez más ricos y con menos población rica. Bueno, pues todo esto y todas las ideas revolucionarias que traían este ateísmo y esta renuncia a la realidad, a la naturaleza de las cosas, pues entró en crisis y entró también en lo que fue la vida religiosa, lo cual exigía una urgente y adecuada renovación de la vida religiosa. Pero algunos pueden pensar que esta adecuada renovación de la vida religiosa y este documento, este decreto sobre esta adecuada renovación, Perfecta Caritatis, pues consistía en que los religiosos ya se relajaran sus costumbres y entonces vivieran como si fueran seculares, es decir, seglares. Y es exactamente todo lo contrario. Vamos a ver cómo en este documento, y de viva letra y de viva voz del documento que estamos analizando, pues vemos cómo se trata de que, al contrario, regresar a las raíces, de no perder el espíritu fundacional, de no perder el carisma, pero sobre todo se centra el documento en la vivencia de los llamados consejos evangélicos, que para los que lo han oído pero no lo recuerdan, o los que no lo saben, o los que lo saben y lo recuerdan, bueno, pues también lo disfruten, son la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿De dónde vienen estos consejos evangélicos? Pues estos consejos evangélicos vienen de la vida del mismo Jesucristo. Jesucristo que se hizo pobre siendo rico para hacernos ricos a nosotros. Jesucristo que fue virgen, que fue casto y que fue obediente al Padre hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Estos tres consejos evangélicos fueron abrazados dentro de la historia de la Iglesia desde el principio. Desde el inicio hubo personas que abrazaron esta vida, algunos retirándose a la vida ermitaña, anacoreta, es decir, a la vida solitaria, para poder vivir más plenamente estos consejos evangélicos. Otros formaron comunidades como familias que fueron tomando forma desde los primeros siglos de la Iglesia hasta la primera regla monástica que fue en el siglo V con San Benito de Nursia, la regla de los benedictinos, que ha sido el modelo y regla de prácticamente todas las instituciones de religiosos, de los institutos de vida consagrada, de los institutos seculares. Todos se han inspirado en esta primera regla de San Benito, que no es más que una descripción de cómo debe ser la vida de los monjes para poderse asemejar mucho más a Jesucristo, sobre todo viviendo en este tipo de fraternidades, porque la pobreza, la castidad y la obediencia, pero sobre todo la castidad, como vamos a ver en este documento, se manifiesta y se expresa de un modo más perfecto, se consolida, se madura y se desarrolla en la vida fraterna principalmente. Hay algunos casos de anacoretas, de ermitaños, de eremitas que se fueron. El mismo San Benito de Nursia se fue a una gruta durante aproximadamente 3 años para alejarse del mundo y dedicarse exclusivamente a la oración, viviendo de la oración y viviendo estos consejos evangélicos.
pero por lo general, bueno, para esto se necesita un don especial de Dios, un don, una gracia especial y muchos carismas, se requieren muchos carismas para poder lograr esto. Bueno, pero por lo general también se reunieron algunos otros en comunidades, en fraternidades de vida monástica, que después durante la Edad Media se desarrollaron, como son, por ejemplo, la Orden de San Agustín de Hipona, los agustinos, que después hay diferentes ramas de los agustinos, después ya vienen más hacia el siglo XIII las órdenes mendicantes, que ya no son órdenes monásticas, sino más bien religiosas, los predicadores que son los dominicos y los franciscanos, y luego, bueno, también tenemos obviamente los carmelitas, obviamente tenemos la Compañía de Jesús, los jesuitas, los pasionistas, los mercedarios, muchísimos grupos religiosos, pero todos, absolutamente todos, coinciden en la vida de los consejos evangélicos, en vivir más plenamente la caridad cristiana. Son un verdadero don de la Iglesia y fuente de muchos frutos. Acuérdense que la Iglesia vive a partir de ¿qué? De la gracia principalmente. La gracia es lo que mueve, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo que tiene a Cristo por cabeza y por alma al Espíritu Santo, es lo que va haciendo que se desarrollen las virtudes teologales, los dones y después esto que estoy hablando, que son los frutos preciosos, son los actos humanos perfectísimos, como si fuera Dios el que los realizara en los miembros de la Iglesia. Estos frutos son producto de la gracia del Espíritu Santo y fuentes de abundantes bendiciones y de desarrollo cultural, histórico dentro de la misma Iglesia. Pero bueno, hemos preparado este material para que vayamos adentrándonos en la introducción de este documento. Vamos a disfrutarlo. El decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, Perfectae Caritatis, inicia en el número 1 afirmando textualmente que el Sagrado Concilio, después de manifestar en la Constitución de Ecclesia que el seguir la caridad perfecta por los consejos evangélicos procede de la doctrina y de los ejemplos del Divino Maestro y que aparece como señal gloriosa del reino de los cielos, ahora se propone tratar de la vida y disciplina de los institutos, cuyos miembros profesan la castidad, la pobreza y la obediencia, y salir al paso de sus necesidades, como aconsejan los tiempos en que vivimos. Desde los principios de la Iglesia, hubo hombres y mujeres que se propusieron seguir a Cristo con mayor libertad, por la práctica de los consejos evangélicos, e imitarle más de cerca, y cada uno a su manera, llevaron una vida consagrada a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad, fundaron familiaridad, o fundaron familias religiosas, que la Iglesia recibió y aprobó gustosa con su autoridad. De aquí, por disposición divina, surgió una admirable variedad de grupos religiosos, que contribuyó mucho a que la Iglesia no solo esté dispuesta para toda obra buena, y preparada para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, sino que también aparezca adornada con la variedad de los dones de sus hijos, como una esposa ataviada para su esposo, y por ella se conozca la multiforme sabiduría de Dios. En tan grande variedad de dones, todos cuantos son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y la profesan fielmente, se entregan de una manera peculiar al Señor, siguiendo a Cristo, que virgen y pobre, redimió y santificó a los hombres por la obediencia hasta la muerte de cruz. Impulsados así por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven cada vez más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Cuanto más fervientemente se unen a Cristo por su entrega personal durante toda la vida, tanto más se desarrolla la vida de la Iglesia y más vigorosamente se fecunda su apostolado. Mas para que este valor primordial de la vida consagrada, por la profesión de los consejos evangélicos y su necesaria fundación,
redunde en mayor bien de la Iglesia en las presentes circunstancias, este Sagrado Concilio establece lo siguiente, que o se refiere más que a los principios generales de una renovación adecuada de la vida y disciplina de las religiones y conservando su propia naturaleza, de las sociedades de vida común sin votos y de los institutos seculares. Las normas particulares para la oportuna exposición y aplicación de los mismos las establecerá después del concilio la autoridad competente. La renovación adecuada de la vida religiosa abarca por una parte la vuelta a las fuentes de toda vida cristiana y a la primitiva inspiración de los institutos, y por otra, una adaptación de los mismos a las diversas condiciones de los tiempos. Renovación que hay que promover bajo el impulso del Espíritu Santo y la dirección de la Iglesia, de acuerdo con los principios siguientes. Inciso A. La última norma de la vida religiosa es seguir a Cristo según el Evangelio. Esta ha de ser la regla suprema para todos los institutos. Inciso B. Contribuye al bien de la Iglesia el que cada instituto tenga carácter y fin peculiar. Hay que conocer y observar, por tanto, el espíritu de los fundadores y los fines propios, lo mismo que las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada instituto. Inciso C. Participen todos los institutos de la vida de la Iglesia y hagan suyos y fomenten con todas las fuerzas, según su propio carácter, los proyectos y propósitos de la misma en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional y social, etc. Inciso D. Promuevan los institutos entre sus miembros el conocimiento debido sobre las condiciones de los hombres y de los tiempos y sobre las necesidades de la Iglesia, de modo que, enjuiciando sabiamente, a la luz de la fe, las circunstancias del mundo de hoy, y llenos de celo apostólico, puedan ayudar más eficazmente a los hombres. Inciso E. La vida religiosa se ordena sobre todo a que sus miembros sigan a Cristo y se unan a Dios por la práctica de los consejos evangélicos. Por eso hay que pensar seriamente que las mejores adaptaciones a las necesidades presentes no surtirán efecto si no se vivifican con una renovación espiritual, a la que siempre hay que atribuir la fuerza principal en la ejecución de las obras externas. La norma de vida, de oración y de trabajo ha de estar en consonancia con las condiciones físicas y psíquicas actuales de los miembros, y según lo requieran el carácter de cada instituto, con las necesidades del apostolado, con las exigencias de la cultura y con las circunstancias sociales y económicas, en todas partes, pero sobre todo en las misiones. El régimen de los institutos ha de revisarse también a la luz de estos criterios, libros de costumbres, de preces, de ceremonias y otros semejantes, y adáptense a los documentos de este Sagrado Concilio, suprimiendo todo lo anticuado. Ya ven ustedes cuántas cosas tan bonitas vienen aquí, lineamientos sí, muy generales, pero profundos y muy contundentes también. Y también pueden prestarse a malas interpretaciones si no se lee adecuadamente el documento que trata de rescatar en este contexto, en el contexto del Concilio Vaticano II, que además hoy es más grave porque es un contexto en el que han ido creciendo las problemáticas sociales, las problemáticas de los medios de comunicación, de los sistemas políticos, administrativos, de la educación a nivel mundial. Vemos hoy cosas mucho más graves y consecuencias mucho más graves que las que se veían en los años 60 del siglo pasado. Entonces, es por esto que el documento inicia, como ustedes lo acaban de escuchar, diciendo que hay que regresar a los orígenes y hay que conservar esta estructura, sobre todo de la vida de la caridad, de imitar a Jesucristo en los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia.
Después, no sé si se dieron cuenta ustedes, que viene una parte en donde dice que hay que renovar ciertas cosas, es decir, bueno, su forma de vida, que como lo decía San Benito de Nursia, que hizo la primera regla monástica y que su lema era ora et labora, es decir, orar y trabajar, porque son de vida contemplativa, porque son monjes y su principal función es la de la oración, pero trabajaban la tierra como lo siguen haciendo los benedictinos ahora. Yo tengo amigos benedictinos, por cierto, le mando un saludo al padre Evagrio Ponto, quien fue mi profesor en el seminario. Y bueno, él fue profesor de teología dogmática y se dedica al cultivo de orquídeas y de pericos y también de abejas. Pero esto lo han hecho los benedictinos desde el siglo V, imagínense nada más, además de haber rescatado toda la obra literaria de los 3 primeros siglos de la Iglesia, que fueron pues siglos de persecución y en donde los padres de la Iglesia, que principalmente fueron apologetas, es decir, defendieron la fe de las herejías en estos primeros 3 siglos a pesar de toda la persecución, hicieron una producción literaria muy importante que gracias a las órdenes monásticas, principalmente a los benedictinos, fue rescatada, fue compilada, fue ordenada, estructurada en las bibliotecas. Entonces, esta labor de la Iglesia, y gracias a eso se recupera gran parte de lo que fue también el diálogo entre la cultura helénica o helenística más bien, que es el periodo de decadencia que va del siglo IV antes de Cristo al siglo cero, es decir, de la decadencia griega, hasta el siglo IV y V después de nuestra era. Es decir, imagínense cuántos siglos estamos hablando, entre 8 y 10 siglos, pero de recuperación, sobre todo de la época clásica, porque después a nosotros en la escuela nos han enseñado que cuando se recupera realmente lo clásico, lo griego, es en el Renacimiento, y esto es una gran mentira porque la principal recuperación de todo lo helénico, lo griego, el diálogo de la cultura griega y romana se hizo a través del cristianismo, quien produjo después de la caída del Imperio Romano, es decir, después del siglo IV después de Cristo, lo que ahora conocemos como Europa. Europa es un producto del cristianismo y bueno, es gracias a estas órdenes monásticas, a estas órdenes después religiosas que ya a finales de la Edad Media, en el siglo XIII, con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, bueno, pues estos dos pues fundadores de órdenes que se llamaron mendicantes, dan un giro a la vida monástica que iba al interior de los monasterios para salir al pueblo, al que no llegaba ya para esa época bien la cultura y la evangelización. De esto estamos hablando ya en los albores del movimiento renacentista, que no fue un movimiento realmente cristiano católico, sino más bien un movimiento popular, un movimiento secular, en el que hubo el cambio del feudalismo, que había sido la única forma de defenderse la Iglesia Católica y Europa de todo el desastre que trajo el pluralismo democrático y anticatólico, es decir, de la pluralidad de dioses y de la decadencia y la depravación moral del Imperio Romano que se destruía. Bueno, pues en los feudos se mantuvo, ¿verdad?, esta cultura a través de este tiempo, hasta que después del siglo XIII o en el siglo XIII empieza el paso a los municipios. Y también un intercambio cultural, aparece la imprenta también, el invento de la imprenta, y entonces, bueno, trae cosas buenas y cosas malas como siempre. Las cosas buenas es que con la imprenta se empiezan a difundir toda clase de obras, pero no de las mejores obras, porque empieza a escribir toda clase de cosas y entonces pasamos de una cultura o de una civilización teocéntrica, que fue la de la Edad Media, centrada en Dios, a la antropocéntrica, a la exaltación del hombre y sí a un regreso a las figuras griegas, pero más bien neopaganas. Fue un neopaganismo el del Renacimiento. Nosotros lo podemos ver en las obras bellísimas que hay
el producto del Renacimiento, que todavía era realmente cristiano, pero en donde ya empezaba el hombre a exaltarse mucho más cada vez y Dios, bueno, empezaba a perder lugar. Esto en el siglo XIV, en el siglo XV, y luego imagínense, así vino la caída libre hasta hoy, en donde nos encontramos en sociedades en las que Dios está completamente fuera de las estructuras políticas, sociales, económicas, comerciales, prácticamente de todo. Pero vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Ustedes no saben, pero a mí me da mucho gusto, me encanta muchísimo recibir sus saludos, sus comentarios. Le mando un saludo muy afectuoso a Abel Rueda Barragán, a Cristina Vargas, a Yuli Salazar Cárdenas, a Fernando Tor, que siempre nos hace muchos comentarios y que ahorita nos ha hecho algunos que yo ya les comentaré, a Norma Joaquín, que su hijo está en el seminario, que persevere, hay que rezar por él, a Leticia Trujillo Acosta, a Angélica de Arrizón, a Margarita Gaitán Sistos, a Sandy Liz, a Alejandra Ortega, a Gerardo Segovia, también un saludo muy afectuoso, también al padre Fernando de Tulancingo, un saludo también al padre Lalo, que está en Francia, al padre Eliseo de Gea Gil, que está en España fundando una comunidad con mucho trabajo de la Divina Misericordia para que dé mucho fruto esta nueva fundación, porque el Espíritu Santo sigue y sigue, porque tiene una creatividad infinita, inspirando cosas nuevas. También un saludo al padre José Juan de Puerto Rico, un saludo muy afectuoso, un saludo muy cariñoso también al padre Ender Artigas, al padre Ender Vicente Artigas Terán, que está en Trujillo, Venezuela, en el seminario del Sagrado Corazón, como formador. Tanto él como el padre Fer son formadores. Y bueno, pues un saludo muy afectuoso también a los seminaristas y a todas las personas, a los laicos, especialmente hoy a los religiosos, a los monjes que nos están viendo, a las monjas, porque hay tanto de rama masculina como de rama femenina, y también a los institutos, porque si escucharon ustedes en el documento, se habla también de institutos de vida monástica, de vida consagrada, de vida religiosa. Hoy hay institutos también seculares que forman parte de esta renovación, y también como producto del Concilio Vaticano II surgieron las prelaturas, como es el caso de la prelatura del Opus Dei, que no hay que confundir con la vida religiosa, porque una cosa es un instituto secular, otra cosa es una prelatura personal y otra cosa es una orden monástica y una orden religiosa. Los institutos seculares, o por ejemplo la prelatura personal del Opus Dei, tiene un carácter secular, son seglares principalmente, aunque también hay sacerdotes diocesanos, porque como lo van a escuchar ustedes aquí en este documento, también los institutos de las personas que viven ahí, algunas pueden ser ordenadas para el servicio y el bien de las almas, su santificación de los que están como miembros del instituto. Hay asociaciones de laicos, asociaciones de fieles de derecho pontificio, que después devienen en institutos seculares y que son agrupaciones que tienen como finalidad vivir más cristianamente. El fin es vivir de una manera más perfecta el espíritu del cristianismo. Y bueno, aunque algunos no tienen votos, porque los votos son propios de la vida religiosa, y este documento se centra en la vida religiosa, y por ejemplo, en una prelatura no es que hagan votos, pero sí se viven los consejos evangélicos como los tenemos que vivir todos los cristianos, porque además todos los cristianos estamos llamados a vivir estos tres consejos, que son la pobreza, la castidad y la obediencia, aunque los religiosos y los monjes de una manera muy especial, porque sobre todo si hacen votos, hacen promesas para vivir en una pobreza más radical, lo cual, como nos hace una observación aquí Fernando
gran doctor muy claramente, no significa que vivan indignamente como limosneros o en situaciones que van contra la dignidad humana, sino que tengan todo lo necesario, pero que no tengan la posesión de bienes particulares, la renuncia voluntaria a los bienes personales, a las propiedades personales, que pongan todo en común, todo lo que se puede poner en común, porque como la propiedad privada es un derecho natural, pues hay cosas que no se pueden poner en común. Por ejemplo, una prótesis dental, imagínense ustedes nada más, o un cepillo dental, o tantas cosas que pueden ser. O sea, todo dentro de los límites de la prudencia, renunciar, no estar apegado a las cosas materiales, vivir sin lujos, sin excesos, aunque sean legítimos algunas cosas, no deben vivirse en un espíritu auténticamente religioso. La castidad, que les digo, pues es una renuncia y además con votos a vivir más plenamente, es una renuncia para vivir más plenamente el espíritu de Jesucristo. Obviamente, tanto para la pobreza como para la castidad y la obediencia se requiere de la gracia de Dios. Primero es la gracia y después son los esfuerzos humanos y la respuesta del hombre positiva para poder secundar esta gracia. Pero todo, prácticamente casi todo, por eso el filito con el luteranismo es tan pequeño, porque Lutero absolutiza la gracia y, bueno, anula, tiene una visión tan pesimista de la naturaleza humana que prácticamente dice que la gracia hace todo, absolutamente todo, y que el hombre no puede hacer nada. Y en el cristianismo la línea es muy delgada, porque el hombre lo que tiene que hacer es permitir con su libertad que la gracia actúe. Aun cuando en algunos casos, como en el caso de la gracia eficaz, Dios hace que el hombre actúe como Él quiere que actúe, sin perjuicio de su libertad, lo cual es un gran misterio. Pero vamos a avanzar un poco más con otro material que tenemos preparado para que ustedes escuchen directamente las palabras del concilio. Continuando con el análisis del decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, Perfectae Caritatis, del Concilio Vaticano II, en su número 4 en adelante, señala textualmente que sin la cooperación de todos los miembros del Instituto, no puede conseguirse la renovación eficaz ni la recta adaptación. El establecer las normas de la renovación adecuada, dictar leyes y dar lugar a la experiencia suficiente y prudente pertenece tan solo a las autoridades competentes, sobre todo a los capítulos generales, salva en cuanto sea preciso la aprobación de la Santa Sede o de los ordinarios del lugar, según el derecho. Los superiores, en lo que atañe a la orientación de todo el instituto, debe consultar y oír convenientemente a sus hermanos. Para la renovación adecuada de los monasterios de monjas, se podrán recabar también los votos y propuestas de los consejos de las federaciones y de otras asambleas legítimamente convocadas. Piensen todos que la esperanza de la renovación hay que ponerla preferentemente en la observancia más fiel de las constituciones que en la multiplicación de las leyes. Piensen los miembros de cualquier instituto que por la profesión de los consejos evangélicos respondieron a la vocación divina, de manera que vivan para Dios, no solo muertos al pecado, sino también en renuncia al mundo. Entregaron toda la vida al servicio de Dios, lo cual constituye una cierta consagración peculiar, que se funda íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa en su totalidad. Sepan que también han quedado entregados al servicio de la Iglesia porque la donación de sí mismos ha sido aceptada por ella. Esta servidumbre para con Dios debe urgir la práctica de las virtudes, sobre todo de la humildad, de la obediencia, de la fortaleza y de la castidad, con que se hacen partícipes espiritualmente del anonadamiento de Cristo y de su vida. Los religiosos, fieles a su profesión, dejen todo por Cristo, síganlo como a lo único necesario y oigan sus palabras, solícitos por los intereses del Señor. Por lo cual, los miembros de cualquier instituto, en búsqueda ante todo y únicamente de Dios,
deben unir la contemplación para adherirse a Él con la mente y el corazón, con el amor apostólico que les impulse a asociarse a la obra de la redención y a extender el reino. Los que profesan los consejos evangélicos busquen y amen sobre todas las cosas a Dios, que nos amó primero, y procuren fomentar en todas las circunstancias la vida escondida con Cristo en Dios, de donde dimana y se estimula el amor del prójimo para la salvación del mundo y edificación de la Iglesia. Esta caridad, por su parte, anima y dirige el cumplimiento de los consejos evangélicos, por lo cual los miembros de los institutos han de practicar asiduamente el espíritu de oración e incluso la oración misma, bebiendo en las límpidas fuentes de la espiritualidad cristiana. Tengan continuamente en sus manos la Sagrada Escritura para conseguir con su lectura y meditación el sublime conocimiento de Cristo. Desarrollen interior y exteriormente la Sagrada Liturgia, máxime el sacrosanto misterio de la Eucaristía, según la mente de la Iglesia, y nutran su vida espiritual con este riquísimo venero. Nutridos así en la mesa de la ley divina y del altar sagrado, amen fraternalmente a los miembros de Cristo, veneren y aprecien con amor filial a los pastores, acrecienten de día en día su vivir y sentir con la Iglesia, y entréguense totalmente a su misión. Los institutos puramente contemplativos, cuyos miembros están entregados totalmente a Dios en la soledad, en el silencio, en la oración constante y en la austera penitencia, por mucho que urja la necesidad de apostolado activo, ocupan siempre una parte preeminente en el cuerpo místico de Cristo, en que todos los miembros no tienen la misma función. Ya que ellos ofrecen a Dios el excelente sacrificio de la alabanza, enriquecen al pueblo de Dios con frutos espléndidos de santidad, arrastran con su ejemplo y dilatan las obras apostólicas con una fecundidad misteriosa. De esta manera, son el honor de la Iglesia y torrente de gracias celestiales. Su género de vida ha de revisarse a la luz de los principios y criterios expuestos para la adecuada renovación, aun cuando permanezcan inviolables su retiro del mundo y los ejercicios propios de la vida contemplativa. Bueno, hay que entender esto de la separación, ¿verdad? De la separación de alejarse del mundo y de no alejarse del mundo. Es alejarse de lo mundano. Desde luego hay también algunas órdenes de vida de clausura, eso sí. Y en las órdenes religiosas, tanto de mujeres como de hombres, de vida monástica y de vida de clausura, estas personas ya no salen al mundo. De hecho, yo conozco unas hermanas que son de Guadalajara, España, que fueron fundadas por Sor Patrocinio y, bueno, ella fue a su vez fundada por Sor María Beatriz Ornelas. Es una fundación de monjitas de la Inmaculada Concepción, franciscanas de la Inmaculada Concepción. Ellas viven en clausura. Bueno, como ellas hay muchas, también aquí en México tenemos las de la Visitación y también les digo tenemos los benedictinos y otros monjes como los cistercienses y demás, ¿no? Estos, bueno, pues en ocasiones no salen nunca más del convento, del monasterio en toda su vida. De hecho, cuando yo las fui a visitar, recuerdo a Guadalajara, España, yo no llevaba uno de los adaptadores para las rasuradoras de Europa, que ya ven que tiene otra entrada, se me olvidó. Y entonces entrando ahí a la clausura, en donde uno las ve tras de una reja, pero es una reja que es un símbolo para separar al mundo de la vida religiosa, que en realidad es una vida del monasterio, que es como si fuera el cielo, ¿sí? Como vivir el cielo y separar el cielo de la tierra. Bueno, pues yo les preguntaba que si por ahí, por la esquina, no había alguna ferretería o algún lugar donde pudiera, y dos de ellas me comentaron que tenían 60 años de no haber salido ni a la esquina, jamás. Bueno, todo
todo esto es un misterio, un gran misterio de una gracia muy grande de Dios que nos anuncia y nos hace ver la grandeza de Dios. Estos testimonios, porque además uno platica con estas monjitas tan queridas, que les mando también saludos, aunque ellas desde luego no ven la televisión, pero yo las menciono aquí, a Sor Concepción y a Sor Triunfo, que están allá en España y que las he ido a ver varias veces, porque además son tan contemplativas, hacen tanta oración y por lo mismo son tan sabias que las consultan incluso hasta políticos y las consulta toda clase de gente, porque en la oración ellas saben más cosas del mundo que lo que nosotros podemos saber estando fuera y escuchando noticieros y viendo tantas cosas. Ellas en la oración, contemplando a Dios, ven todo y son un signo que anticipa, como lo ha dicho el documento, pues la vida celestial, nuestra unión con Dios. Un gran misterio, un gran don, pero también hay que ser conscientes de una gran crisis en la que nos encontramos actualmente, como siempre. Nunca hay que, para ser objetivos, no hay que ser ni demasiado optimistas que queramos hacer una realidad como si fuera de chocolate, ¿sí? O de puro merengue, o de entre nubes todo, ni tampoco tan pesimistas de irnos al extremo de pensar que todo está perdido. Recuerden que en esta iglesia peregrinante convive el trigo con la cizaña y que los retos que tiene la iglesia y sobre todo ahora la vida religiosa son muy grandes, porque los religiosos también se ven tentados por todas las cosas que ofrece este mundo y que algunas son legítimas para ser incorporadas y por eso es necesaria esta renovación adecuada de la vida religiosa, quitando lo que está arcaico, pero arcaico, no me gusta la palabra arcaico a mí, porque el periodo arcaico, también quisiera yo aclarar, es el periodo de desarrollo de Grecia, que va pues del siglo VIII, siglo IX de la fundación de Grecia hasta el siglo IV, que es la época de oro, la época clásica. Entonces tenemos el periodo arcaico, luego tenemos en el siglo V y IV el periodo clásico o de esplendor con los colosos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego tenemos el periodo helenístico, que es el posterior a Aristóteles, que es el de decadencia y el que después dialoga con el cristianismo. Pero bueno, ya entendemos que decir arcaico es decir, bueno, ya muy anticuado o muy lejano a lo actual. Había que quitar esos elementos, pero recuerden aquí también cómo este concilio solo da normas generales y da la libertad a los superiores y a los institutos en donde todos tienen que hablar para adecuar y para renovar, para reformar, pero siempre conservando el espíritu y sobre todo hace gran énfasis no nada más al carisma, sino a la importancia de la oración, incluso sobre todo, ¿verdad?, en los institutos o en aquellas instituciones dedicadas a la vida contemplativa en la que el trabajo nunca debe suplir, sustituir o menoscabar en ningún sentido la oración, porque la oración es fuente, como lo ha dicho el documento, de innumerables gracias y de innumerables frutos dentro de la Iglesia Católica. Nosotros no nos podemos imaginar el bien espiritual y material tan grande que hacen estas personas que se encuentran en los conventos y en los monasterios y que debemos amar entrañablemente y querer entrañablemente, aun cuando ahora necesitan tanto y más que nunca de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestra oración para poder vivir auténticamente su espíritu religioso. Algunos malentendieron esto y bueno, ya salieron después religiosas que ya ni parecían religiosas, que parecían más bien seglares de un instituto secular. Bueno, hubieron diferentes confusiones, pero recuérdense que al final de cualquier reforma o de cualquier estructuración está la autoridad del obispo y en algunos casos tiene que acudirse a la sede apostólica, es decir, a la Santa Sede para la renovación, porque ha habido casos en los que, por ejemplo, un fundador ha tenido un cambio de dirección, pasar de la vida activa a la vida contemplativa, y esto puede ser legítimo también dentro de la misma iglesia, porque la riqueza de Dios y los caminos del Espíritu Santo son muy amplios, son muy grandes. Nosotros todo lo queremos estatizar, todo lo queremos encasillar.
No me quiero ir antes de mandar un saludo a Michoacán, porque aquí me pidieron que hiciera un saludo a un sacerdote, y los sacerdotes siempre tienen un lugar. Dice, un saludo para San Matías, Michoacán, en especial para el padre Gabriel Razo, que lo quieren mucho. Un saludo especial para el padre Gabriel. Y bueno, pues les decía, toda esta renovación, también un saludo a Panamá, ya vi que también de Panamá nos están mandando saludos. Tiene que ir primero dentro de los institutos que algunos organizados con sus superiores por provincias, hay superiores provinciales, hay superiores generales, pero también alineados y siempre al servicio de la Iglesia, y en última instancia, si hay cambios sustanciales o importantes en sus constituciones, debieron o deben ser siempre consultadas en los casos necesarios por la sede apostólica, por la Santa Sede. Hemos vivido cambios, pero bueno, pues así es la Iglesia, así es el Espíritu Santo. Nunca podemos nosotros imaginar la riqueza de toda la creatividad. Imagínense la creatividad infinita del Espíritu Santo. Ahora se nos ocurre a nosotros que estas ya son las órdenes monásticas, que es la vida secular, y mañana se le ocurre otra cosa más, fantástica, más impresionante y nunca vista, que puede ir sucediendo para responder a los tiempos y a los retos actuales. Por eso hay que tener como cristianos siempre un espíritu muy abierto y, pues sí, alegre, optimista, pero también realista, reconociendo la acción del demonio, de la acción del mal, y para poderlo prevenir. Bueno, como siempre, este programa pues va rapidísimo, pero me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Les invito a que continúen con la programación de María Visión, que no nos abandonen, y bueno, pues muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.